Muy buenos días, hermanos. Hoy celebramos a San Juan XXIII, el Papa del Concilio, el Papa que dio origen a esta renovación maravillosa de la Iglesia que nos está encaminando hacia este tercer milenio de una forma extraordinaria, que lamentablemente muchos obispos y sacerdotes todavía no se dan cuenta y no aceptan la renovación del Concilio Vaticano. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, los versículos 29 al 32. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente alrededor de Jesús, él comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Piden una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Esta palabra es tremendamente actual. Hoy vemos esta realidad en la Iglesia, sobre todo en estos días en que se habla tanto de la sinodalidad, otro invento más para no hacer caso al Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II el Señor dio las pautas clarísimas de cómo tenía que ser la Iglesia. Y por supuesto la reinterpretaron como quisieron, se metieron los marxistas, tergiversaron todo. Y lo que ha sobrevivido del concilio, que es lo que está dando fruto, que son las nuevas realidades no contaminadas por política ni ideologías, esas no son aceptadas en la Iglesia. Hace unos días yo estaba en la reunión del clero de la diócesis en donde he estado trabajando en este tiempo, y uno de los sacerdotes decía: es que el Concilio Vaticano II todavía no se ha aplicado nada. Y es verdad. Pero en esa misma diócesis, una de las grandes pastorales propuestas por el Concilio Vaticano II, que es el neocatecumenado, es aceptado por el obispo y por 2 sacerdotes, nada más. Esa es la triste y profunda realidad. Y están desesperados, que no saben qué hacer para integrar a la gente, para que vengan a la iglesia, para que los laicos participen activamente, y tienen una pastoral que está funcionando. Y resulta que no ven que ahí los laicos están activos, que durante la pandemia los únicos que no se enclaustraron porque no tienen miedo, porque para ellos lo primero es hacer la voluntad de Dios y después la de los hombres, y siguieron asistiendo a la Eucaristía con el obispo, y resulta que no lo ven. Esta es una generación malvada y perversa, endurecida. Y cuando traen ideologías extrañas o se inventan estas cosas extrañas, ahí sí corren detrás felices. Yo me acuerdo cuando me tocó estar en la ciudad de Concepción, estuve como 1 año y 6 meses. Yo siempre digo 1 año, 6 meses y 1 día, porque fue realmente como estar en prisión. Todos los lunes nos juntábamos a llenar papeles y contestar encuestas para prepararnos para la gran misión continental. ¿Y qué pasó con esa gran misión continental? Nada. Fue un volador de luces que al final quedó en nada. Porque claro, no se puede pretender enviar a evangelizar a gente que no está preparada. San Pablo lo dice. ¿Cómo van a evangelizar si no se los envía? ¿Y cómo se los va a enviar si no se los prepara? ¿Y cómo se los va a preparar si no se acepta ninguna posibilidad de cambiar de criterios para que la gente empiece a pensar en una iglesia misionera y no en una iglesia que está siempre metida en la parroquia, que además cada vez están menos metidos en la parroquia, porque es un grupito que están en todo, pero es el mismo grupito. La misma señora que está en el grupo de oración, en la oración al Santísimo, que lee las lecturas, que está en la misa, que pone las flores, que barra el templo. Es la misma señora. Y todos están haciéndolo todo. ¿Y quién evangeliza? Después el Santo Padre habló de tener que ir a las periferias, y el Santo Padre fue muy claro. Él hizo incluso un ejemplo. Las parroquias tienen un territorio alrededor donde la gente se acerca al templo, pero es mucho más el territorio. Y ese trozo que está entre una parroquia y otra no es atendido por nadie. Esas son las periferias.
Pero el Papa también habló de otras periferias, las periferias existenciales. Y eso les pareció estupendo. Y todos trabajaron por las periferias existenciales. ¿Pero qué es lo que es eso? En vez de ir a las periferias a buscar, a evangelizar a los que están alejados, se quedaron con la palabrita bonita, las periferias existenciales, y eso ni para ayudar a esas periferias existenciales que no tienen idea cuál es su existencia, tampoco los asistieron. Resultado, las iglesias cada vez más vacías, incluso las iglesias evangélicas se están vaciando ahora porque los católicos que se han pasado a las evangélicas ven que tampoco hay encuentran respuestas, por lo tanto se decepcionan absolutamente de la fe. Hoy estamos en una gran crisis de fe. Bueno, ya les pasó la moda de las periferias existenciales, entonces ahora viene la moda de la sinodalidad, que se va a quedar en 20.500 reuniones. El otro día en esa reunión del clero no tenían idea lo que era la sinodalidad. Ni siquiera saben lo que es, pero usan la palabra. Y al final, viendo lo que dicen que hay que hacer, se quedan enredados y no saben cómo hacerlo. Pero lo tienen claro, hay que evangelizar. Pero la pastoral de evangelización que el Concilio Vaticano suscitó, que fue renovar el bautismo, esa no la toman. Esta generación es perversa y endurecida. Y por lo tanto, los protestantes, los evangélicos que se han convertido, van a salir a juzgar el día del juicio a esta generación. La reina del mediodía, que es la reina de Saba, una pagana que vino a escuchar la sabiduría del rey Salomón, también saldrá. Vale decir, todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y se dejaron llevar por ella, aunque no sean de la Iglesia Católica, van a salir después a juzgarnos. Por eso, hagamos un sincero acto de conciencia, de contrición, miremos en qué estamos y hablemos de conversión personal para poder, siendo adultos en la fe, ir a anunciar el amor y la misericordia de Jesucristo a todas las naciones. Y ahí sí, hay que ir a los alejados. Pero la pastoral del catecumenado tiene que empezar por los que están en casa. Oremos por la iglesia, oremos por esta generación incrédula y pervertida y que el Señor tenga compasión de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.